Después de 4 años de programa y de más de 200 invitados, hoy es una noche especial. Una noche especial porque tengo el honor de recibir una visita que le diría a todas luces es un ejemplo, un espejo donde mirarnos. Donde mirarnos cuando tenemos problemas, adversidades, situaciones que la vida trata de... La vida nos presenta y nos abruma y nos deprime y no sabemos qué hacer, porque Pablo Giesenov, que nos visita hoy, es un abogado que en el 2015 la vida le presentó una situación límite y él no solo salió adelante, sino que es un difusor del esfuerzo personal, del valor de la constancia, de las ganas, y hasta escribió un libro que es como una caja de herramientas, según su propia definición, para toda persona que quiera cobrar fuerzas para salir adelante. Para mí es un honor recibirte, Pablo. Para mí es un honor estar acá. Gracias por semejante presentación. No, es que no es semejante. Yo todo el programa te voy a decir desde mi humilde y personal admiración porque, bueno, vamos a contar tu historia. Vamos a contar tu historia porque desde hasta el destino pensaba en los litros de sangre perdido en el accidente y pensaba que en tu accidente, mirá lo que me fijo, nunca perdiste la lucidez. Lo que es un detalle increíble porque desde que llegás al hospital y el médico hace una pregunta, vos desde el primer instante entendés la gravedad de lo que te pasó. Y contanos qué fue lo que te pasó. Bueno, no es un detalle menor no haber perdido la lucidez, porque creo que una de las circunstancias que me llevó a ser abogado y a estudiar abogacía y no medicina como mi papá o como algunos de mis hermanos fue la impresión que me daba a mí la sangre. Claro. Entonces, ante un leve sangrado nasal, yo me miraba al espejo, veía la sangre y se me bajaba la tensión. Lo leí, es más. Entonces, sí. haber perdido sangre en un momento de mi vida que me encuentra a los 37 años, siendo abogado, papá de Maxi, de Delphi, y con la idea de viajar más de 2.000 kilómetros. A Las Heras, provincia de Santa Cruz. A Las Heras, provincia de Santa Cruz. De sorpresa al cumple de mi papá. Mi viejo estaba por cumplir 62 años el 24 de enero. Yo el 22 de enero salgo de Córdoba sin ningún apuro, con la ilusión de llegar, golpear la puerta y esperar que se aparezca mi mamá, mi papá. Si era mi viejo, darle un abrazo de cumpleaños y quedarme con ellos a disfrutarlo durante unos cuantos días. Y salgo de Córdoba pasado el mediodía y de repente el día que estaba hermoso y soleado empieza a cambiar. Las circunstancias climáticas se modifican. Entre las ciudades Winifred y Santa Rosa empieza a llover. Empieza a oscurecerse el cielo, a ponerse muy nublado, muy gris. Y la lluvia cada vez con más intensidad me quitaba visibilidad, entonces yo bajo la velocidad de mi... Ibas despacio, 80. Iba despacio. Me dijiste, Sí, leí que ibas a 80. Iba despacio porque se veía poco la ruta, entonces era más prudente bajar la velocidad. Y a esos 80 kilómetros por hora el auto hace aquaplaning en un charco de agua, empieza a hacer trompos sobre sí mismo hasta que esos trompos se terminan frenando y deteniendo con un impacto muy fuerte y muy ruidoso, que fue el guardarrail de la mano contraria a la que yo venía. Que literalmente cortó el auto. Lo cortó, entró por la puerta del acompañante, salió por mi puerta, y no solo cortó el auto, sino que cortó todo lo que encontró en su camino, como una gran guillotina. Cortó las dos piernas. Y me cortó las dos piernas. Hasta ahí yo, atrapado en ese auto, veía que la izquierda no estaba. Mucho dolor, mucha desesperación. La otra te dolía, sí. Mucha sangre y mucho desconcierto. Solo en la ruta, ¿no? Solo, absolutamente solo. Y ahí aparecen personas que hasta el día de hoy le agradezco como si fueran unos ángeles que se aparecieron así de la nada. La bombera, por ejemplo. Claro. Primero para Sergio y Gastón, que no se conocían entre ellos, pero ven el siniestro y se frenan bajo la misma lluvia y bajo la misma oscuridad. Piden ayuda a los bomberos de Winifreda, a la ambulancia, a los médicos, a los policías que se acercaron al lugar
a socorrerme, a sacarme de ese auto y trasladarme a un hospital con un profesionalismo increíble y con un cariño y un afecto que a mí me parecía sentir en ese momento como si me estuvieran cuidando sin conocerme, hasta que me logran sacar del auto y trasladar en una ambulancia hasta Santa Rosa, La Pampa, que es donde se produce eso que contabas, de que el médico que me recibe pregunta, ¿trajeron los miembros? Y yo ahí termino de confirmar que no era la pierna izquierda, sino que eran las dos. Y a partir de ahí, bueno, pasar primero a un quirófano y luego a una sala de terapia intensiva. Por primera vez en mi vida, a los 37 años, ¿no? Encontrarme en esa situación médica y despertarme el día siguiente comprobando visualmente, ya no, intenté sentarme en esa cama y vi las sábanas cómo se cortaban debajo de las rodillas y empezar a entender rápidamente y aceptar lo que había pasado, lo cual a la larga me sirvió mucho y me sirve todos los días. Quisiera sacarte un jugo con esa palabra para inyectarle al mundo. Entender y aceptar, o sea, tu aceptación, que es lo más difícil, ¿no?, en un proceso de tragedia o de pérdida. Puede llevar, hay gente que le lleva toda la vida, y ¿qué capacidad mental de aceptar la situación de verte sin las dos piernas? Sí, la verdad es que eso fue una de las cosas que agradezco que me hayan pasado, ¿no? Porque yo, cuando veo eso, lo que siento es, che, ¿qué hago a partir de ahora? Las piernas no me van a volver a crecer. ¿Cómo hago para estar mejor cada día, para, si Dios quiere, recuperar la vida anterior? ¿Eso lo pensás ahí? Lo pienso ahí, cuando me despierto. Y cuando empiezo a ver que empieza a llegar mi familia de distintos puntos de Argentina, mi hermano médico desde Villa Elisa, Entre Ríos, mi papá, mi mamá en auto, 1.300 kilómetros desde Las Heras, Santa Cruz. Te leí que vos no los veías más preocupados que tristes. Totalmente, ¿no? Yo... Qué linda imagen esa, que tu familia, los afectos estaban más preocupados que tristes. O sea, se ve que hay no sé, una genética de no dramatizar, sino de decir cómo sigue Pablo. Fue un momento que también forma parte de mi aceptación, decir, ¿cómo hago para volver a ser yo y para cambiarles la cara de preocupación que les veía a ellos? Pero que evidentemente no estaban tristes porque mi papá médico, y después de haber conversado con los médicos del lugar, determinaron que no corría peligro de morir. Entonces, para mis viejos fue motivo casi de festejo. Imagino que habrán pensado, después vemos cómo resolvemos el tema de sus piernas, tendrá solución desde la ciencia o no, no sé, pero está vivo y mañana va a estar con nosotros, la próxima Navidad, el próximo cumpleaños, muchos abrazos, muchos mates, muchos besos, mucho compartir en el futuro, que es una posibilidad que me lo daba haber sobrevivido a semejante impacto, ¿no? Y ellos, como padres, venían de una historia que allá por 1997 sufrimos como familia la pérdida de mi hermana Ana Laura, ¿no? Claro. Y con Ana Laura ellos no tuvieron la posibilidad de volver a tener un diálogo, una charla, un abrazo. Cuando vos tenías 19 años. Cuando yo tenía 19, ella 18. Entonces, para nosotros como hermanos fue un dolor muy grande y para mis viejos perder un hijo fue tremendo. Entonces, entiendo que cuando me vieron sin peligro de morir era motivo de celebración, de agradecimiento. Me transmitieron desde ese instante esa energía positiva a mí. Yo también la recibí de esa manera y a partir de ahí todo lo que hice fue para regalarle sonrisas a ellos, para regalarle sonrisas a mis hijos, a mis amigos y a todas esas personas que uno tiene alrededor que siempre van a querer lo mejor para uno, ¿no? Me sorprenden dos tiempos. El primer tiempo que me sorprende es que solo estás internado 9 días. Y ahí leía de que la amputación del guardarrail fue tan exacta y limpia que te permitió cualquier tipo de infección, cualquier tipo de post-accidente. A los 9 días ya estabas en condiciones de alta. Exacto, yo estoy... Y el otro tiempo que me sorprendió es que a los 3 meses estabas en el estudio. Sí, en realidad fue antes de los 3 meses, habían pasado, creo yo, 45 días
en los cuales decidí salir de la zona de confort, que era moverme siempre dentro de mi casa en esa silla de ruedas, que me acompañó durante casi 7 meses. Pero estoy 4 días solo en La Pampa, creo que 2 fueron en terapia intensiva, 2 en una sala común, y ya me trasladan en una ambulancia a Córdoba, Clínica Vélez Sarsfield, donde estoy 5 días y me dan el alta definitiva, ¿no? En una silla de ruedas, volver a mi casa en una situación completamente distinta. Yo salgo con una valija cargada de ilusiones, de un regalo de cumpleaños, de una visita sorpresa después de recorrer tantos kilómetros, a volver a mi casa en silla de ruedas y sin las piernas, ¿no? Habiendo pasado tan poco tiempo. Y a manejarte en un ámbito que no está adaptado y que, claro. No está adaptado. Me encontré primero con que esa silla de ruedas no entraba en el baño, me encontré con que los dormitorios estaban en un primer piso por escalera, esas casas típicas que los dormitorios están arriba, que para ir al patio tenía un escalón y que el patio tenía pasto que con la silla de ruedas no podía circular. Entonces, fue todo adaptación. Yo creo que a partir de ahí la palabra adaptación cobra una fuerza impresionante, ¿no? Porque 7 meses después, cuando tengo que pararme de nuevo sobre mis nuevas piernas, sobre unas prótesis que no conocía y aprender a caminar de nuevo a los 38 años, requería no solo fuerza de voluntad, sino también adaptarse a una nueva situación que no conocía, pero que me permitió, después de tanto tiempo, estar de pie de nuevo frente a la vida y literalmente parado, como te decía, para aprender a caminar y para hacer todas esas cosas que sin pensarlo y sin haberlo imaginado en los primeros días de ese accidente, iban a ir llegando a mi vida de la mano del deporte y de la mano de la aventura también, ¿no? Porque intentar hacer cumbre en distintas montañas de Argentina, correr carreras de calle en distancias de 10 kilómetros. Trekking, hacer todos los deportes que podés hacer, los haces. Todo lo que puedo hacer, y que antes mi vida deportiva, a la cual agradezco siempre, consistía en jugar al fútbol, consistía en correr atrás de una pelota la mayor cantidad de veces que podía, 2 o 3 veces por semana con amigos, pero desde los 4 o 5 años de edad que vengo practicando ese deporte de manera amateur, y fue uno de los factores que me permitió, como decías, después de haber perdido casi 4 litros de sangre, haber sobrevivido. Fue la condición física, fue el buen estado de salud en el momento del accidente, y fue toda esa vida saludable que te da el deporte. Entonces yo pienso, cuando aprendo a caminar de nuevo, digo, si el deporte me salvó una vez la vida, me la va a salvar de nuevo en otro sentido, me va a mejorar la calidad de cada uno de mis días, y tengo que intentar conectarme con el deporte como sea. Ya no podía jugar al fútbol a nivel competitivo, sí lo hago hoy en partidos amistosos y sobre todo cuando hay algún fin solidario de por medio, pero empiezo a desarrollar una capacidad de intentar nuevas cosas y de disfrutarlas y de que si me salen y me gustan, las sigo practicando y sigo mejorando física y técnicamente. Y si no, queda en la anécdota de haberlo practicado, como el esquí, como el kayak, como pararme sobre unos rollers. No sé, a los 40 años empecé a aprender a jugar al tenis, por primera vez. Nunca había tenido una raqueta en la mano. Aprendí a esquiar, aprendí a remar arriba de un kayak, juego al básquet con amigos, juego al pádel y he jugado torneos a nivel competitivo con personas que no tienen ninguna discapacidad. Ando en bicicleta y participo en competencias también de ciclismo, como fue la Vuelta Ciclística que se hizo en 2022 acá en Córdoba, con más de 15.000 corredores. Hice algunas disciplinas en duatlón, montaña y el running. El running, el 25 de mayo corrí la carrera de las Fiestas Mayas en Bosque de Palermo, en Buenos Aires, por 5ª vez. Lo hice por primera vez en 2022 y de ahí sucesivamente es una carrera que me permite encontrarme con amigos que vienen de distintos lugares del país a usar esa fecha como punto de encuentro una vez al año indefectiblemente, y la verdad que se disfruta porque el deporte nos mejora. Yo tengo un trabajo sedentario, ¿no? Soy abogado, tengo mi estudio jurídico y soy vocal del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba capital, y si no dedicara parte de mis rutinas a la actividad física, pronto yo creo que la cabeza colapsa y hace que nos empecemos a sentir diferente. Entonces me hace bien a lo físico,
que es la primera consecuencia de practicar un deporte, pero también creo que en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, el deporte es una herramienta de superación siempre al alcance de la mano de todos en cualquier lugar. Lo pones al deporte como un centro de tu vida, ¿no? Es uno de los centros, Después está el amor, Matilda, tu hija de 5 años. De 5 años. Porque después del accidente, te divorciás. Así es. Y después te enamorás de una persona que estaba muy al lado, muy presente y muy al lado tuyo en aquel momento, ¿no? Claro, compartíamos con la mamá de Mati momentos diarios en un centro de rehabilitación al que yo asistía por aquellos tiempos y si bien yo no era su paciente, porque su profesión es la fonoaudiología, empezamos a generar un vínculo que nos fue haciendo crecer juntos en un montón de sentidos, y en 2020 llegó Matilda para cambiarnos para coronar esa historia. Exactamente. Y la verdad es que hoy la disfruto mucho, comparto mucho con ella. Con Matilda. Con Mati la busco del cole 3 veces a la semana, la llevo a danza, comparto muchas actividades en las cuales por ahí me invitan y no tengo con quién dejarla, y ella se suma, se prende y me acompaña, y hasta me ha acompañado y se ha puesto un pantalón corto y una zapatilla a correr alguna carrera conmigo. Entonces la verdad es que me llena de felicidad, y el deporte está siempre ahí como una actividad que yo sé que tengo que buscarle la vuelta para hacerlo porque me va a hacer bien. Claro. Y pensaba, hay como 2 procesos: el proceso del accidente, la discapacidad de quedarte sin piernas, y ahí podríamos poner un punto. Después viene todo el proceso de tu interés y búsquedas de las prótesis. Eso debe haber sido un proceso tuyo de internet, de búsqueda, de culo inquieto, porque vos podías haberte quedado en una silla de ruedas. Así es. Por eso, cuando leía y hacíamos la preproducción de tu historia, hay cosas muy, muy ricas, es como una miniserie en capítulos donde pienso qué genética, qué predisposición, qué espíritu tuyo, aceptación, después búsqueda, después resolución. Pero vamos a hablar en el otro bloque sobre esa búsqueda de esta maravilla, porque esto es una maravilla tecnológica. Así es, y está mi equipo en Córdoba Capital, así que... Por eso, porque esto puede servir a gente, ¿no? Así es. Absolutamente. Vos sos una persona que definís tu libro, me encantó, una caja de herramientas para salir adelante. Así es. Más allá de la alegría y del honor que estés acá, para mí en este programa es muy importante todo lo que desde este programa podamos dar como información a gente que por ahí tiene una situación parecida, similar y no sabe cómo salir. Así que estamos con Pablo Giesenov, un ejemplo de persona, una persona hermosa, de vida, de resiliencia, y vamos a publicidad en esto que sigue siendo poco serio. Seguimos con Pablo Giesenov, un abogado de Córdoba, un hombre que a los 37 años pierde sus piernas y que hoy le diría que es uno de los deportistas más integrales o más multideporte que tenemos en la ciudad, porque hace todo tipo de deporte y va por mucho más. Ahora la pregunta es, cuando volvés al estudio, cuando comienza el proceso de renacimiento, te diría, ¿cómo encontrás las prótesis? ¿Cómo te pones a buscar? ¿Cómo te conectás? ¿Cómo las conseguís? ¿Cómo son estas prótesis? Bueno, creo que esos procesos son incluso anteriores a volver al estudio. Yo vuelvo a trabajar a mi estudio a los 45 días del accidente, pero ya desde la cama del hospital y desde los primeros momentos uno intenta investigar un poco qué es lo que se viene. Porque vos decís, tengo este problema, hay que solucionar este problema. No tenía experiencia en amputaciones, no conocía personas amputadas, y ahí es donde empieza algo que es muy virtuoso y que hoy me gusta
hacerlo a mí a mi manera, que es recibir las visitas de Benjamín Buteler. Eso te iba a preguntar porque comentás de que de golpe empezaste a recibir gente con amputaciones que venían con una normalidad, una alegría y una predisposición muy especial. Eso fue clave en mi recuperación, porque de esa preocupación de no saber lo que se viene, a ver entrando alguien a mi casa en la misma condición, caminando con normalidad, con ropa de trabajo, con alegría, eso es como que a mí me marca el camino, claro, de que, esto es lo que me va a pasar a mí. Y bueno, la verdad que fue clave la visita de Benja Buteler. Benja es un doble amputado en el accidente del APA. Oscar Ruera, que se vino desde Coronel Moldes simplemente a conocerme y a mostrarme sus prótesis, cómo se las ponía, cómo se las sacaba, dónde se las había hecho. Y eso me empezó a abrir puertas a mí de poder investigar más certeramente acá en Córdoba capital, ¿no? Y me encontré con una muy buena sorpresa de que hoy la ortopedia que me equipa es una de las mejores del país, y no solo en lo técnico, porque a lo mejor la misma prótesis la puede comprar cualquier ortopedia, sino también en lo humano y en la calidad profesional y personal de las personas que ahí me atienden, que siempre bromeo con el dueño, con Gustavo, que es quien me hace las prótesis, de que él en alguna otra vida debe haber sido amputado, porque Gustavo me ve entrar y de lejos me dice a dónde me duele, a dónde me molesta la prótesis y qué es lo que estoy sintiendo sin que yo haya abierto la boca. Y ahí nomás se ponen a buscar. ¿Gustavo cuánto? Gustavo Díaz. ¿De qué empresa? GD Ortopedia. Sí, tenemos que nombrar con tanta tranquilidad. Gustavo tiene ahí en Monseñor de Andrea, en 234, en Barrio Alto Alberdi, la ortopedia que se llama GD, que son sus iniciales de Gustavo Díaz. ¿Y vos ahí le pedís, ahí empezás el proceso? El proceso lo empiezo en otro centro de rehabilitación, donde también me hicieron las primeras prótesis, que no me dieron tan buen resultado, pero me dieron algo muy importante, que es volver a estar parado. ¿Qué es lo que volver a aprender a caminar? Es lo que más esperaba. No soñabas con correr, lo que querías es estar parado y sacar una camisa y ponértela. Sí, yo cuando alguien me preguntaba ¿qué objetivos tenés, Pablo? Y yo para mí pensaba, me quiero parar para lavarme los dientes. Eso literalmente, eso dijiste. Intentá, Oreste, esta noche poner una silla donde te lavas los dientes, donde te lavas la cara, y intentá hacerlo y vas a ver que es sumamente incómodo. Y en esos 7 meses en mi silla de ruedas, y hay gente que a lo mejor es una tarea que le toca para toda la vida y hay que adaptarse, pero yo sabía que necesitaba volver a estar de pie. Y una de las cosas que necesitaba era tan cotidianas, tan fáciles y tan naturales, tiempo atrás, que de repente se habían vuelto objetivos. Poder afeitarme parado al frente del espejo, cosas que todos los días hacemos. Poder descolgar una camisa de un placar que desde la silla me quedaba alta. Claro. Cosas y rutinas diarias, naturales cotidianas, que las perdiste. Las hacemos todos los días miles de veces, y de repente, para mí en esos días eran cosas que no podía y que se me habían vuelto como anhelos, ¿no? Pequeñas conquistas. Que lo pude hacer recién 225 días después del accidente, cuando me pude parar de nuevo. ¿Con prótesis? Con prótesis, cuando pude volver a aprender a caminar a los 38 años y empezar a vivir de nuevo, salir de esa situación que me había tenido 7 meses parado o acostado o sentado en esas dos posiciones, y ahora volver a estar parado era un incentivo enorme para encarar de nuevo la vida con otra fuerza y con otros objetivos diferentes, ¿no? Ya no era poder pararme aunque sea un ratito, sino, me tengo que volver a conectar con el deporte. Me doy de alta solo en ese centro de rehabilitación y me voy a un gimnasio convencional. Dejo de estar rodeado de pacientes a estar rodeado por deportistas, y entonces voy dando esos pequeños saltos de calidad. Y de evolución, ¿no? Y de evolución que me hacían sentir bien, que me hacían sentir fuerte y optimista para el futuro. Claro. Y todo eso se plasma en el libro. El libro, ¿cuándo viene el libro? ¿En el 2018? El libro, no. El libro es posterior. El libro sale en diciembre del 2025. 2025, hace perdón. Poquitos años. Sí. Empezás se llama Corre tus límites. Corre tus límites, exactamente. De la mano de la editorial El Emporio, que
me puso a escribir una historia que yo muchas veces trataba de transmitirla en una conferencia, en empresas, en clubes de fútbol, en clubes de básquet, en colegios, a la comunidad en general. Y era un formato diferente esto de ponerlo en papel y que circule de esa manera y que quede escrito de una manera indeleble esa caja de herramientas que decís vos, que me gustaría que todos tengamos a mano, que no son las únicas, que cada uno tiene las suyas y las maneja como puede, pero tener estas herramientas a mano para entender los desafíos y aprovecharlos como oportunidades para crecer. Sí. Pensaba que tu vida está marcada por un propósito que te trasciende, creo yo, porque cómo se dio tu vida y cómo la tomaste y lo que haces hoy y lo que transmitís, quizás sea el propósito de tu vida, ¿no? Transmitir la superación. Sí, me gusta compartir esta historia que ocurrió en mi vida en primera persona, pero siempre digo, no me interesa que nadie se acuerde de mi nombre, sino que se acuerden de que un día conocieron a alguien que aprendió a ver en las adversidades y en los desafíos oportunidades para crecer y para redescubrir la propia fuerza que tenemos, ¿no? Porque si me hubieras preguntado el día antes del accidente cómo sería mi vida si perdiera las piernas de repente, seguramente mi respuesta hubiera sido más catastrófica, hubiera sido que no podría superar una adversidad así. Y sin embargo, no sabemos la fuerza que tenemos hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Sí, y también hablas de que el límite es la mente, no es la realidad, o sea, el límite todo es mental. La mayoría de las veces los límites están más en la cabeza nuestra o en la cabeza de alguien que intenta ponértelos que en la propia realidad, ¿no? Así fue como me voy animando a hacer cosas que en principio antes, analizando así, dices, no va a poder. Bueno, lo intentamos. Lo contrario del éxito no es el fracaso, lo contrario del éxito es no intentarlo. Entonces, con esa falta de dramatismo y con esa posibilidad que me da la vida de asumir un rol más protagonista que de víctima, es que voy probando y voy disfrutando y voy aprendiendo cosas nuevas que antes no se me cruzaban por la cabeza. Y la gente, los entornos en general, te han recibido con mucho afecto, ¿no? Sí. O sea, digo, clientes, entornos, y te deben mirar con mucha admiración y respeto también. La verdad que en cada charla, en cada carrera, generalmente las carreras hoy cada vez son más multitudinarias. Hay carreras donde me toca compartir calle con 15.000, 20.000 personas y otras con 2.000. Conferencias con muchas personas que he tenido la suerte de ir a Bolivia, a Chile y tengo una invitación para septiembre y he dado una conferencia en Perú, pero también en una escuela rural, también en un lugar, en un club de barrio donde me permiten contar la experiencia intentando eso, ¿no? Intentando mostrar que el camino te lleva para adelante, que la adversidad puede estar, pero si tenemos un gran equipo alrededor, que puede ser la familia, que pueden ser tus amigos, que puede ser tu equipo de trabajo en una empresa. Hablas mucho de la importancia del equipo que te rodea. Sí, eso lo he visto en tus reportajes. Es que solo yo no hubiera superado todas las cosas que... Sí, y hablas de Gaby Giraudo, ¿puede ser? Gaby Giraudo. Giraudo, una persona que te hacía... ¿Rehabilitación? Sí. Sí, una de las primeras kinesiólogas con las que me crucé fue... Sí, por ahí leí y me quedó el nombre en la cabeza. Lucrecia Giraudo. Lucrecia, perdón. Exacto, una chica de Banderaló, provincia de Buenos Aires, que ejerce como kinesióloga en Córdoba capital y la verdad es que, fue una genia en lo suyo y fue también parte de esta conexión con el deporte, porque la rehabilitación tomada desde el punto de vista médico te puede llevar para un lado, pero si vos al paciente lo tratás sin subestimarlo y le metés algún chip deportivo en la cabeza, seguramente le va a sacar un mayor potencial. Lo podés inducir, lo podés llevar a uno a un... Sí, por lo general el modelo médico de la rehabilitación es necesario, pero también es muy conservador y trata de
lo justo y necesario, la kinesiología, la fisioterapia, pero con Lucre en su consultorio tenía un mini tramp, esa tipo cama elástica, donde yo hacía ejercicios saltando o corriendo en ese mini tramp con pelotas, tirándola contra la pared, tratando de atraparla y haciendo trabajo de coordinación que la verdad que me ayudaron mucho. Sí. Y desde el punto de vista médico, medicación, nada, orgánicamente estás perfecto. Sí, nada. Y nada, esto es casi mecánico, como me explicabas, porque también cuando me mostrabas, no hay, ¿cómo se llama? No hay computación, no hay informática, no hay electrónica, es un sistema mecánico. Es un sistema absolutamente mecánico que trabaja con una bomba de vacío. Esta rodillera impide que le entre aire al cono donde va enchufada la pierna. Si le entra aire o la rodillera se rompe o la bajo para sacarme las prótesis a la noche para irme a dormir, simplemente la prótesis se desprende, se sale y el mecanismo es... O sea, pareciendo, para uno que lo ve, complejísimo, es algo bastante mecánico y simple. Sí, es un sistema, a diferencia de las amputaciones sobre rodilla, que ya necesitan articular una rodilla. Claro, ahí ya es otro drama. Es otra complejidad, pero en mi caso es bastante simple, como te decía, funciona con vacío, para que no se me salgan. Cuando corro esos 10 kilómetros o cuando ando en bicicleta. Sí, corriste hace poco 10 kilómetros. Así es, el 25 de mayo fue mi última carrera. Sí. Y cada vez... Con buen tiempo. Con buen tiempo, porque en las primeras carreras creo que el objetivo era que esta persona con discapacidad, el esfuerzo que hace, valorarlo y mirá, cruza la línea de llegada. Yo quise cambiar ese paradigma y decir, no, mirá, esta persona con discapacidad es deportista y entrena para eso y trata de mejorar. Es más, deberíamos decir, es un deportista primero con discapacidad. Exactamente. Porque o deportista para romper adaptado. el paradigma y el prejuicio, pero la gente creo que tiene una muy buena mirada de casos como el tuyo. O sea, me imagino que hay curiosidad, pero aceptación y admiración al instante. Sí, yo lo vivo en las carreras, ¿no? Yo por ahí me toca, más que la medalla que voy a recibir cuando llegue, las medallas que me voy levantando en el camino son esas personas que a lo mejor están por abandonar, pero te ven pasar a vos corriendo con las prótesis y le da una inyección anímica que ahí nomás vos ves que putean al aire y siguen corriendo. Claro, te veo ahí y yo me voy a, entonces, me voy a pichonar, no. Creo que esas situaciones son hermosas y lo mismo en las charlas, el cariño, el respeto, la foto, el final, el abrazo y seguir en contacto y seguir generando amigos y conociendo lugares, tiene que ver con esto de la oportunidad que me dan de ir a contar mi historia para dejar un mensaje de que con actitud positiva todo lo demás se hace más fácil. Desde ya te agradezco la presencia, ahora vamos a ir a publicidad, pero tengo que agradecerte mucho, Pablo, tu presencia y tus palabras y tu historia en esto que es poco serio. También quiero agradecerle a Lili de Arte y Joyas, que siempre nos acompaña, a la gente de Bonadeco, ahí en el Hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, y a la gente de Olimpipro, las mejores barras de cereal de Córdoba. Vamos a publicidad y volvemos para el tercer y último bloque de esto que sigue siendo poco serio. Seguimos con Pablo Giesenovi, su fantástica, su increíble y su imitable historia de vida. Me contabas que volviste allá a la zona de la tragedia y no podían creer que habían sacado una persona con 2 piernas amputadas y volviste vos ahí caminando. Sí, la verdad que tenía en mi cabeza y en mi corazón esa necesidad de volver a ese cuartel de bomberos y a ese hospital, el cuartel de bomberos de Winifreda y el hospital de Santa Rosa. Que te salvaron la vida. Donde me salvaron la vida y poder darles un abrazo y decirle gracias. Gracias a ustedes estoy acá, gracias a ustedes sigo con vida, gracias a ustedes sigo disfrutando de mi familia, de todas las cosas que nos pasan cuando estamos vivos. Y entrar a ese cuartel, al cual yo le había avisado a Luis, que era el jefe de los bomberos de ese momento,
que iba a ir a visitarlos y cuando llegué al cuartel me encontré con que había más de 20 personas, entre bomberos que habían estado esa noche del accidente, otros que no, chicos de 12, 13 años, aspirantes a bomberos, que me sorprendió y me llenó de orgullo. Pero me decían, Pablo, dice, nosotros te sacamos de ese auto bañado en sangre, sin tus piernas y con un pronóstico que no sabíamos qué iba a pasar con vos. Y verte entrando después, caminando un año después, a darnos un abrazo de pie con el equipo de mate, con tu familia, sonriendo, feliz y con vida, lleno de vida, fue para nosotros, dice, un regalo al alma, pero también una ratificación de esta vocación de servicio que tenemos como bomberos voluntarios. Para mí, unos héroes sin capa tremendos que andan por ahí haciendo estas cosas con una cotidianidad inmensa. Y para mí ellos eran mis ángeles, ¿no? de aquella noche, los que me habían permitido, como te digo, estar acá, estar hoy hablando con vos. Y la verdad es que fue un encuentro donde nos lloramos todos, nos emocionamos mucho y ahí nomás hicimos un grupo de WhatsApp que se llama Los Ángeles y su Milagro, porque para mí ellos son mis ángeles y para ellos yo vengo a hacer una especie de milagro en lo que es su profesión y su actuar cotidiano, ¿no? Y me di con que también para ellos había sido una sorpresa que yo volviera, porque agradecerles, pero para mí era una obligación. Yo lo sentí en mi corazón como tengo que darle un abrazo a estos tipos. No recordaba sus rostros porque esa noche fue todo incertidumbre para mí. En mi cabeza la energía estaba puesta en sobrevivir y poder conocerlo y poder darle un abrazo y decirle gracias mirándolo a los ojos, la verdad que fue uno de los momentos más emocionantes. Así que estoy eternamente agradecido a estos grandes. Y de aquí en más, Pablo, seguir con el deporte, con la difusión de esto, con todo. Sí, seguir compartiendo experiencias de distintas maneras, en una charla, en un libro, en una conversación con un taxista o con un amigo, seguir trabajando de abogado, de la profesión que me apasiona y que me hizo quizás no tener momentos tan difíciles allá por aquellos primeros días, porque una de mis técnicas para no caer en depresión y nada de eso fue conectarme rápido de nuevo con el trabajo. Con el trabajo. Y conectarme rápido de nuevo con el deporte. Entonces yo decía, che, ¿nunca te deprimiste? Y le digo, ¿en qué momento? No tengo tiempo, porque la cabeza ocupada en algo que me apasiona como la abogacía y el cuerpo cansado en algo que me gusta como el deporte hacía que llegara la noche y yo lo único que quería era descansar porque al otro día iba a ser igual de intenso y lo disfrutaba. La verdad que me hacía sentir bien y hoy quiero seguir por ese camino, ¿no? Ejerciendo mi profesión, ejerciendo con mucha responsabilidad la función criándola pública, a Matilda. Viéndola crecer a la Mati cada vez más grande, a Máximo, a Delphi. Y la verdad es que el deporte después me va llevando por distintos desafíos. Algunos que se me van ocurriendo a mí, otros que se le ocurre al entorno, que te dicen, che, ¿por qué no probás tal cosa y por qué no probás tal otra? Yo siempre digo que sí, así que sigo disfrutando. Yo no tengo manera de agradecerte tu presencia, tu mensaje y la historia de tu vida, Pablo, así que simplemente gracias, muchísimas gracias por abrirte generosamente a contarla, que seguramente mucha gente se habrá conmovido y les servirá tu historia de vida para salir adelante. El agradecido soy yo y también un convencido de que cada uno tiene sus distintos temas dando vuelta, ¿no? Creo que me sirvió mucho aprender a diferenciar los problemas reales, como este que me ocurrió hace 11 años, de las situaciones por resolver, que todos los días se nos presentan a todos y que a veces... Que no son problemas, son situaciones que no son problemas, son situaciones por resolver y nos vivimos quejando por pavadas. Entonces salir un poco de esa zona y empezar a valorar todo lo que tenemos y todo lo que nos puede llegar a hacer feliz. Y estoy convencido de que en mi caso, luchar y ser perseverante y tratar de ser protagonista de mi historia no me iba a garantizar el éxito, pero si me hubiera quedado llorando y hubiera bajado los brazos, eso me garantizaba el fracaso total. Total. Este es un regalo para vos, son barras proteicas, las mejores de Córdoba, sin aditamentos, sin agregados, sin adhesivos, Olympipro.
para que disfrutes vos con Matilda, con tu familia. Es muy para deportistas. Y es para deportistas. Es para deportistas. Espectacular, la vamos a disfrutar y bueno, gracias. Pablo, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento. Es mutuo. Gracias. Oreste. Qué bárbara la historia, qué bárbaro este programa con Pablo Giesenov. No tengo mucho más que decir que agradecerle a usted que está ahí acompañándonos siempre y en 7 días por esta señal, esto que sigue siendo poco serio. Buenas noches y muchísimas gracias.